Nuestro invitado en la primera parte, hasta los próximos 45 minutos, el ministro de Hacienda, el licenciado Alejandro Zelaya, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Buenos días y bienvenido, señor. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan, pues y complacido por la invitación a tu programa para dar detalles de la información que le interesa también a tus televidentes, Moisés. Usted es la persona en este momento más importante precisamente para hablar de la situación fiscal y económica del país. Vamos a hablar también del detalle del anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el 2021. Tal vez para comenzar con los temas debemos de abordarlo en forma cronológica con lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. El llamado que usted ha hecho ayer a los distintos sectores políticos involucrados con la actualidad fiscal del país, el FODES incluso, y también los préstamos, uno de los préstamos precisamente dedicado a las alcaldías, así como otras necesidades que tiene. Háblenos cómo surge esta decisión. Sí, bueno... Bienvenido. Gracias, Moisés. Bueno... nosotros el día de ayer desde el Ministerio de Hacienda realizamos una invitación a los jefes de fracción de los distintos partidos de la Asamblea Legislativa y también a los miembros de la Junta Directiva de Comures, unos en representación de los señores diputados que conforman el Pleno y otros en representación de los señores alcaldes. ¿Cómo llegamos a esta decisión, Moisés? Bueno, el día martes, si todos recordarán, hubieron una serie de cierres de calles por empleados de alcaldías municipales y también acompañados por alcaldes. Algunos se rumoran que también fueron acompañados por diputados, pero es una información que a mí no me consta. Así que de la información que nosotros tenemos es que era un bloqueo por parte de alcaldes y parte de empleados municipales. En las protestas, Moisés, nosotros vimos cómo se agredieron también a muchos de nuestros trabajadores que se dirigían a realizar sus labores cotidianas. Pues nuestro pueblo se movilizaba a tempranas horas de la mañana el día martes y se les obstaculizó el paso, lo cual es, digamos, normal hasta en una protesta, pero sí lo que nos alarmó es que empezaron a golpear a los transeúntes que estaban pasando y que solo intentaban llegar a su trabajo. El hecho de violencia. Sí, tristemente vimos cómo se le golpeó a un motociclista que iba en conjunto con una mujer en la parte trasera de la motocicleta y se le golpeaba por parte de, en teoría, presuntos empleados de la alcaldía de San Marcos. Entonces, creemos que no es la forma de resolver los problemas. Nosotros nunca les hemos, inhibido su derecho a protesta. Fueron a protestar al Ministerio de Hacienda, tiraron incluso morteros, los tiraron a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, rompieron una ventana, agredieron a dos personas, una resultó con lesiones en su cuerpo y la otra persona no resultó sin lesiones. Pero este es un segundo acto de violencia que realizan los alcaldes. Entonces, en vista de eso, nosotros dijimos, yo les había propuesto a ellos que sus alcaldes le llamaran a los diputados que están en los mismos partidos políticos y que entre ellos llegaran a un consenso de cómo íbamos a hacer las aprobaciones de los préstamos COVID y también que con eso empezáramos a hilvanar una estrategia para los desembolsos de FODES. Entonces, ellos extrañamente no se llamaron y en vez de llamarse se fueron a hacer protestas. Así que lo que nosotros hemos hecho el día de ayer por la tarde es girar unas invitaciones. Yo lo conversaba con el presidente Bukele el día martes, antes de la entrevista que él tenía en Noticiero El Salvador, de que nosotros debíamos buscar tal vez una salida para que estos hechos no se siguieran repitiendo, puesto que del otro lado pues no vemos que se esté tratando de buscar una solución. Entonces giramos la invitación para el día sábado, 9 de la mañana, para que abordemos dos temas específicamente, como tú muy bien lo decías, los préstamos COVID y las transferencias FODES. Muy bien, quiero que me aclare y lo interrumpo en este momento. Sí. Préstamos COVID. Los préstamos COVID ya fueron aprobados, ratificados y asignados. No, señor. No, asignados no. No, muchos de ellos... Eran parte de los 150 Nosotros recibimos dos decretos legislativos, el decreto 608 y el decreto 640. Decreto 608 por 2.000 millones para atender la emergencia sanitaria y el decreto 640 para atender la emergencia económica por un monto de 1.000 millones. De esos
nosotros llevamos 354.2 millones del decreto 640 y no hemos recibido asignación presupuestaria, 354 millones. Llevamos también del decreto 608, hemos llevado alrededor de 1.400 millones. De esos 1.400 millones, solo se nos han aprobado 606.5 millones. Eso es todo lo que nosotros hemos recibido de aprobación. De esos, 191.7 millones fueron para las alcaldías, 52 millones fueron para veteranos y 55 millones fueron para el gobierno central para atender la emergencia sanitaria. De estos 307 millones ha podido utilizar el gobierno como tal. Eso es lo que nosotros hemos tenido. O sea, pero ahí están incluidos los de las alcaldías. Sí, están incluidos. No, en los 307 no están incluidos las alcaldías. En los 606.5 sí están incluidos. Entonces, nosotros al final, Moisés, hemos tenido 307 millones nada más para atender la emergencia sanitaria. Y para ponerte un ejemplo, solo las transferencias de $300 que todos los salvadoreños saben que se asignaron, $300 por hogar, solo esas transferencias le costaron al Estado 400 millones de dólares, 1.5 millones de hogares por $300 distribuidos son 400 millones de dólares. A eso hay que adicionarle, Moisés, todo lo que nosotros hemos tenido que gastar en más camas, oxígeno, implementos para nuestro personal de primera línea, bonos para el personal de primera línea. También hay que sumarle a esto, Moisés, el plan de paquetes alimentarios que también todos los salvadoreños saben que llevamos ayuda hasta la puerta de su casa, porque durante la emergencia por COVID no se podía salir a trabajar. Entonces, tenemos esa disyuntiva de que hemos llevado los préstamos, pero que al final solo hemos recibido aprobación por 606 millones y de esos 606 millones solo hemos usado como gobierno 307 millones. Entonces, tenemos ese problema de restitución de ingresos. Entonces, cuando no restituimos los ingresos, eso me pone en problemas con todas las demás obligaciones del Estado, no solo con FODES, sino también con proveedores, con algunos insumos básicos que ya estaban programados. Nosotros detuvimos durante este año, Moisés, toda la inversión pública, porque para hacer frente a la emergencia tuvimos que hacerle frente con el presupuesto ordinario. Entonces tuvimos que congelar la inversión pública durante este año para poder atender con esos fondos la emergencia, pero esa parte todavía también tenemos que restituirla porque son obras que tienen que realizarse, pues. Ahora, sáqueme de una duda. Hay una parte de todo este préstamo que es lo último, sí, y es el del BID, que iban 75 millones para alcaldías. Sí, correcto. No han sido entregados tampoco. No han sido transferidos. ¿Por qué no han sido transferidos? Por una razón que yo ya he explicado en varias ocasiones, Moisés, y se los advertí a los señores diputados. El artículo 226 de la Constitución establece que el ente rector de las finanzas públicas es el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros llevamos las asignaciones, nosotros discutimos con los diputados, pero a la hora de hacer esas asignaciones debemos de estar en consenso ambas partes. Uno solo no puede tomar la decisión por sí mismo. Entonces, cuando ellos aprobaron los 197.5 millones que asignaron la última ocasión que del préstamo BID, ellos trasladaron 75 millones a las alcaldías. Pero ¿qué es lo que pasa? El decreto 608 establece que yo como ministro de Hacienda debo trasladarle a las alcaldías el 30% de lo que nosotros consigamos en préstamos. Es decir, autorizado, ratificado y asignado presupuestariamente, que haya dado las 3 vueltas legislativas. El 30% de los 197 es menos de lo que se ha asignado. Más o menos 60 millones, correcto, por ahí. Entonces, el 30% de 197.5 es 60 y nosotros habíamos colocado en las asignaciones presupuestarias 75 millones porque partíamos del hecho que la Asamblea iba a aprobar 250 millones. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? El decreto 728 se contradice con el decreto 608. Entonces, no tengo base legal. Como ministro de Hacienda, no tengo base legal para poder hacer las transferencias hasta que la Asamblea Legislativa arregle lo que hizo mal. Ahora, ese dinero ya está en el Banco Central de Reserva. Está en el Banco Central de Reserva. El presidente Bukele sancionó el decreto 728 por una razón, para no afectar
a el compromiso que teníamos con Fomilenio, porque ahí había una contrapartida de 55 millones y los 52 millones para los señores veteranos también nosotros los transferimos, porque a pesar de que los diputados saben lo que están haciendo, los señores veteranos no tienen la culpa. Ellos lo que intentaron fue dejar sin fondos mediante la asignación de más plata, digamos, al tema de pensiones de los veteranos, dejar sin fondos al gobierno central. Por ejemplo, Moisés, aprobaron solo 15.5 millones para el Hospital El Salvador, cuando nosotros habíamos pedido 30 millones para terminar de funcionar durante este año. Es decir, no solo aprobaron las plazas. No aprobaron, Moisés, los medicamentos, ni aprobaron los insumos médicos, ni el equipo que necesita el Hospital El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que solo se le entregue fondos para terminar las plazas, pero no se entreguen fondos para suministros ni dar funcionamiento? Tenemos que pagar energía eléctrica del Hospital El Salvador y no asignaron fondos. Entonces, es más una estrategia, digamos, electoral de no quedar mal con las plazas, ¿verdad? Pero sí ahogar que el Hospital El Salvador no pueda terminar de funcionar al final del año. Ayer una periodista me preguntaba cómo estaba haciendo entonces. Bueno, tengo que manejar con presupuesto ordinario, tengo que ver cómo le asigno al Hospital El Salvador, porque lo cierto es que el gobierno del presidente Bukele no va a dejar que nuestra gente muera por COVID-19 por falta de insumos médicos, porque en la Asamblea Legislativa no aprobaron los fondos. Nosotros estamos comprometidos con dar soluciones y vamos a tener que seguir pues buscando las estrategias necesarias para que no existan un desabastecimiento de medicamentos en el Hospital El Salvador. Muy bien, me queda claro esos 75 millones para los alcaldes. En todo caso, los diputados tendrían que corregir. Tienen que corregir el decreto. Eso es parte de lo que se busca hablar el sábado. Sí, justamente son de las cosas que tenemos que hablar el sábado. Tiene que corregir el decreto, tenemos que ver cuándo van a aprobar los otros fondos, porque ellos nos dicen, mire, ministro, pero usted tiene caja en este momento, pague salarios, por ejemplo. Estaban un poco molestos, bueno, bastante molestos. Ahí vimos al diputado Portillo Cuadra como se exaltaba por su salario, por un día de retraso en su salario, que de hecho el día de ayer también se les realizó el pago a los señores diputados de su salario. Lo hicimos también, como bien lo dijo el presidente, porque nosotros pedimos que separaran planillas, pero no lo hicieron, pero pues no podían seguir los señores empleados, pues continuar en esta situación, y nosotros hicimos un sobreesfuerzo en la caja fiscal. Pero el día jueves, como vimos cómo se exaltaban, ¿no? Porque no se les había pagado su salario. Además de los salarios de la Asamblea Legislativa, también el Estado salvadoreño tiene otros compromisos, deuda externa, tiene compromisos de suministro de insumos médicos, tiene compromisos de pagos de proveedores, que por cierto nosotros heredamos 235 millones en la administración Bukele, solo de pago de proveedores atrasados. Entonces, anterior. Todas estas obligaciones, sumando, claro. Yo tengo que pagarlas al final del año, entonces tengo que ir haciendo una programación de caja de tal suerte que tenga fondos para cubrir todas esas obligaciones. Entonces, los señores diputados tienen también la solución y nosotros les hemos pedido que nos sentemos a dialogar y ojalá que el día sábado tengamos resultados y que ya nos digan cuándo vamos a tener aprobación de los fondos para atender la emergencia. Un amigo televidente dice, bueno, es ilegal pagarle los 75 millones a los alcaldes, pero no es ilegal el dinero que fue destinado para pagar a los veteranos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Es lo que nos pregunta. La diferencia, sí, muy buena pregunta. La diferencia entre los dos casos es que estos préstamos son apoyos presupuestarios, es decir, yo los puedo destinar para cualquier deficiencia de ingresos que tenga o para cualquier gasto adicional que haya surgido por la emergencia. Ese es un apoyo presupuestario. Pero entonces sí pudo haber hecho de que fueran 75 millones para las alcaldías. Justamente eso voy a explicar, Moisés, porque el tema de los veteranos no está amarrado a ningún decreto. No hay ningún decreto que diga de cada préstamo usted le tiene que transferir el 30%. Pero el decreto 608 sí dice 30% para las alcaldías. Entonces, yo tengo esa disyuntiva porque Fomilenio, por ejemplo, no aparece en ninguno de los decretos. Por ejemplo, en el decreto 640, Moisés, dice que yo tengo que asignar 140 millones para el fideicomiso, para el pago de 4 medias planillas a las microempresas. Yo tengo que asignar 140 millones. No puedo asignar otra cosa que no sean 140 millones. Aunque el presidente ha pedido
que asignemos 280 millones y presentamos la iniciativa de ley, hoy por hoy la ley solo me habilita 140 millones para microempresarios, porque la Asamblea no lo ha aprobado esta reforma al decreto 640. Entonces, lo mismo pasa acá. Yo no puedo saltarme el decreto legislativo que los señores diputados, por más conflicto o algunas discrepancias que tengamos en la discusión de los préstamos, yo tampoco puedo saltarme lo que ellos han establecido en el decreto. Muy bien. Hay muchos temas, voy a tener que ir extremadamente rápido por el tiempo que nos está comiendo. Con gusto. Señor, ayer le mandó a pagar a todos los diputados. Mandó todo el dinero para que le pagaran a todos los diputados, los empleados y a los proveedores, ¿correcto? Sí. Tal cual. Hace 24 horas. Sí. Pero hace 48 usted decía que no tenía dinero. No. Que no alcanzaba para pagarle a todos. Dije que no teníamos los fondos necesarios para cerrar todas nuestras obligaciones al final del año de manera, digamos, responsable, y que también íbamos a esperar la recaudación que tuviéramos en esos días. Entonces, se recibió recaudación y nosotros hicimos un sacrificio a nivel de proveedores del gobierno. Entonces, en programación de caja fiscal al cierre del año. ¿No le pagó a proveedores para pagarle a los diputados? Para poder pagar a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué, Moisés? Porque nosotros estamos pagándonos en este momento proveedores que tenemos. Si tú no pagas los proveedores que te han servido el oxígeno, el instrumental médico y los medicamentos, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a decir, ministro, aunque tengamos contrato con el Ministerio de Salud, yo ya no tengo capacidad financiera para seguirle proveyendo más producto al crédito. Para darle crédito al gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Correcto. ¿Qué es lo que pasó durante mucho tiempo en las administraciones del FMLN sobre todo? De hecho, yo te daba el dato de que nosotros heredamos 235 millones en deuda de proveedores, solo en proveedores del Estado. 235 millones. Entonces, que es una suma bastante alta. Nosotros vamos previendo esta situación porque nuestro personal de primera línea no se puede quedar sin trajes de protección. Nuestro personal de primera línea no se puede quedar sin medicamentos y sin suministros médicos. Nuestra ciudadanía tiene que tener acceso a oxígeno en el momento en el que, Dios no lo quiera, tengamos un pico en nuestros hospitales. O sea, tenemos la amenaza de una segunda ola de contagio, que tú ya lo viste, en Costa Rica se cuentan a 1.500 casi que por día, ¿verdad? Y arriba de los 15 muertos diarios. O sea, esa situación nosotros no la queremos tener. Guatemala está también bastante complicado. Buena parte de Europa sigue con bastantes problemas. Bueno, están ellos volviendo a los confinamientos. Entonces nosotros tenemos que prever también que puede existir una segunda ola. No es solo de que ahí tiene dinero en la cuenta, sí, como todos los salvadoreños, a veces tiene dinero en la cuenta, ¿verdad? Y tiene que comprarse ropa, tiene que pagar su alquiler y tiene que comprar comida. Entonces, ¿qué decide? Bueno, voy a pagar el alquiler y voy a pagar la comida. La ropa me voy a esperar unos días, pues. Entonces, eso mismo le pasa al Estado, esa misma situación le pasa al Estado. Correcto. Y yo me imagino que lo que estaba esperando era ingreso, de pago de impuestos para poder tener la capacidad para pagar. Correcto, tal cual. Lo que el mundo se sorprende es que tenga usted el lunes o martes, diga, no tengo. Vamos a ver cómo hacemos para... Es otra de las cosas, Moisés. No he dicho no tengo, yo dije no tenemos la capacidad adecuada en este momento. Para pagarla a todos. Capacidad adecuada. Ok, la gente se sorprende que en 2 días ya tenga la capacidad. Y entonces dicen, si nadie paga antes del 14 y 15, que es el pago del impuesto del IVA. Vean, el Ministerio de Hacienda está constantemente recibiendo declaraciones. No solo se presentan las declaraciones de IVA e impuestos sobre la renta, también se presentan algunas declaraciones del impuesto específico en los primeros días del mes. Y además de eso, hay que recordar que estaba vigente también una amnistía fiscal. Entonces, que venció el 27 de septiembre. Entonces, muchos contribuyentes llegaron a pagar. En algunas ocasiones yo paso 2 o 3 días sin revisar la caja fiscal, porque no puedo pasar todos los días revisando, aunque en estas situaciones casi que todos los días me ha estado tocando. Pero a veces
A mí me pasa que yo, por mis ocupaciones, también tengo que dedicarle tiempo al tema de elevación, tengo que dedicarle tiempo a las negociaciones, tengo que dedicarle tiempo a nuevas implementaciones de algunos proyectos que tenemos en el ministerio, y no puedo revisar ese día la caja fiscal. Entonces, a veces tenemos ese dato no tan actualizado. Okay. No. Pero los ingresos que hemos tenido no son todavía lo suficiente, Moisés, para hacer frente. O sea, nosotros no solo podemos pensar en este momento, tenemos que prever el cierre del año. ¿Por qué? Porque cuando yo no pague aguinaldos, cuando yo no tenga capacidad de pagar deuda externa, cuando yo no tenga capacidad de hacer otros pagos, ¿a quién van a culpar por ese incumplimiento? ¿A mí, como ministro de Hacienda? Entonces yo tengo que hacer programación financiera de los recursos. Y de ahí dependen las transferencias. Me queda claro. Sí. Puede ser que este mes, porque usted dice, nos tardamos 6-7 días en pagarle a los diputados y a los empleados de la Asamblea Legislativa, sí. Pero una señora, o sea, sí, si lo quiere ver, del 1 de octubre a 8, sí son 7 días, sí. Pero a nosotros nos pagan tipo 20. Y la última vez que nos pagaron fue el 20 de agosto. Yo, de verdad, Moisés, lamento mucho la situación por la que están pasando los empleados. Pero me gustaría que le hagan conciencia a los señores diputados. Si no restituimos los ingresos que perdimos por COVID-19, nosotros tenemos que seguir priorizando gastos. O sea, ¿qué vamos a pagar? ¿Los salarios de nuestros médicos o los salarios de los diputados? No, perfecto. Esa es la decisión sí. Que nos obligan, digamos, a tomar si ellos no restituyen los ingresos. ¿Qué vamos a pagar? ¿Los salarios de los diputados o de los médicos? O los medicamentos para el Hospital El Salvador. Si lo pone así, no hay ninguna duda. Correcto. Pero también podría ponerse, mire, paguémosle a todos los trabajadores y los ministros y los diputados y los magistrados, si quieren, no nos paguemos, bye. Bueno, puede ser que lleguemos a esa situación, pero yo no quiero que lleguemos a esa situación. Puede volver a ocurrir este próximo mes. La caja fiscal del Estado está en una situación complicada, difícil, como en todos los países del mundo, Moisés. Esta situación no solo es del Salvador. Sí, claro. Alemania dijo que sus gastos superaron a sus ingresos. Ahí por el mes de junio ya tenía un déficit presupuestario de alrededor, creo que era arriba del 2% de déficit presupuestario. Eso te indica que una de las economías más fuertes de Europa, doblegada por la crisis de COVID-19, imagínate El Salvador, que nosotros heredamos este país con un 70% de la deuda. Nosotros hemos pagado más de 3.000 millones en deuda de gobiernos anteriores desde que asumimos el gobierno. Entonces, la situación fiscal que ellos nos dejaron y la rigidez del gasto fiscal que ellos nos heredaron es tan complicada que el margen de maniobra que nosotros tenemos para política fiscal es bien mínimo. Así que esta situación es una situación que debemos resolverla entre todos. Yo espero que el sábado tengamos la buena voluntad de resolverla, pero mientras no se restituyan los ingresos, yo tengo que decidir entre los salarios de los médicos o los salarios de los diputados o, como tú lo decías, de los ministros y de los diputados y los magistrados, pues vamos a tenernos que poner de acuerdo. Pero hay que restituir los ingresos. Lo que pasa es que en una empresa sí ocurre, se le paga a los empleados sí. Y los directivos son los últimos que reciben. Bueno, correcto. Al menos en las empresas responsables. Correcto. Bien, ¿puede volver a ocurrir este mes? Ya lo he dicho que nosotros estamos en una situación complicada. De verdad, nosotros tenemos que cubrir todos los compromisos. Yo no quiero caer en un default como cayó el gobierno del FMLN en el año 2017. De hecho, la tasa del 9.5 que nosotros pagamos en la colocación del 8 de julio de nuestros bonos es el resultado también de ese default selectivo que caímos en el año 2017. No se pagó la deuda externa y entonces las calificadoras de riesgo rebajaron la categoría de El Salvador y eso nos sigue afectando todavía a este momento. Ya que usted lo menciona, bueno, y tenemos que hablar también del FODES, ministro. Sí. El FODES es un tema delicado y todavía no hay pago. Esto es lo que nos presentaba ayer el alcalde Aquino de Sonsonate, que vino al estudio. Junio, julio, agosto y septiembre. Un total de 165 millones, de los cuales ha habido un adelanto de 23 millones y quedan pendientes aproximando los 142 millones de dólares.
son los 4 meses y el mes de septiembre se traslada el 24 de octubre. Eso es lo que normalmente se hace. Okay, entonces el mes de septiembre todavía no está pendiente de pago. En todo caso sería junio, julio, agosto. Sí, pero bueno, hagamos las cuentas tal como lo presentó el alcalde. No tengo ningún problema. Nosotros sabemos que es un compromiso del Estado y lo vamos a cumplir. Pero de verdad necesitamos que le digan también a sus diputados cuándo van a votar para restituir los ingresos. Porque culpar al ministro de Hacienda y decir él es el culpable, sí, pero con eso no hacemos que los fondos estén disponibles. Restituir ingresos. Sí, hemos perdido, Moisés, 700 millones hasta esta fecha en declaraciones tributarias nada más. A eso hay que sumarle los que faltan de este año. Nosotros estamos proyectando cerrar el año con una pérdida de ingresos de cerca de 1.000 millones. Son 960 millones exactamente los que nosotros hemos previsto que vamos a perder en ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque las empresas no vendieron lo mismo que vendían, claro, porque se mantuvieron por las cuarentenas, porque también la gente perdió sus trabajos y no tenía la misma capacidad de consumo, y por diferentes razones que ya todos conocemos de la crisis económica que generó COVID-19. Por eso bajaron los ingresos tributarios. Entonces, mientras yo no tenga una fuente de ingresos alterna a esos ingresos que perdí, que son los préstamos del BID y los otros préstamos que hemos ido a presentar a la Asamblea, yo voy a seguir teniendo dificultades, no solo con el FODES, pues, porque hay todo... todo el resto de compromisos. No estoy en contra de trasladar el FODES. Yo quiero trasladarle el FODES a los alcaldes. Pero no igual tiene que el 30% de los 2.000 millones. Pero mientras no tenga fondos de dónde trasladarles, no les puedo trasladar nada. Cuando un ministro de Hacienda en televisión dice, pero no tengo fondos, es no tengo caja y estamos... No tengo la caja adecuada para trasladarla, Moisés. Yo les decía, ¿qué le digo yo a mis inversionistas? Que voy a pagar los salarios y el FODES y que no voy a pagar la deuda externa. Ah, no, claro. Yo tengo que, eso se llama priorización del gasto. Priorización del gasto. Hay compromisos ineludibles para el Estado salvadoreño. Y esto no es solo cuestión del gobierno, es el Estado salvadoreño. Si quienes debemos darle una solución a nuestros microempresarios, no es solo el gobierno de la República, que responsablemente ha hecho todos sus procedimientos para que se le dé solución. Quien debe darle solución a nuestros productores agrícolas no es solo el Ministerio de Agricultura, es una solución conjunta entre la Asamblea y Gobierno de la República, pero la Asamblea Legislativa hasta este momento no ha hecho su parte porque no ha ratificado ni asignado presupuestariamente los fondos. Muy bien. Hay varios sitios que manejan la calificación de la deuda del Salvador, señor. Sí. Y que manejan Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Sí. La última calificación de Moody's, y quiero ver si la podemos ver en pantalla, nos está diciendo que estamos en B3 positiva, sí, si no me equivoco. Sí. La última que se tiene. Standard & Poor's está reportando, bueno, no tengo la del 2020, pero todas creo que estamos en B menos, sí, en la mayoría estable. Sí. Pero eso es la grada antes de caer al precipicio y llegar a una situación, no sé si de impago. No, tampoco es que es la grada antes de caer al precipicio. Moisés, creo que eso es plantear una situación caótica y apocalíptica, ¿no? Los organismos que se dedican a la vigilancia o a la calificación de riesgo país o de las deudas externas como Moody's, Fitch Rating, recientemente vimos el press release de Fitch Rating y había un pronunciamiento que va en tono con todos los pronunciamientos que están emitiendo las calificadoras de riesgo para todos los países del mundo, Moisés, no solo para El Salvador, con la particularidad que como El Salvador, como ya lo dije, nosotros heredamos un 70% de la deuda externa respecto del PIB. Eso es lo que teníamos nosotros. La deuda se ha elevado por el COVID-19 a un 83.5%. Pero el gobierno del presidente Bukele, en el año 2020, si todos recordarán, nosotros habíamos reducido nuestra brecha fiscal. Nosotros le heredamos con 1.200 millones y la habíamos bajado a 645 millones. La crisis nos obligó a conseguir financiamiento, mismo que está pendiente de ratificación, pero conseguimos el financiamiento, estamos más o menos en un 83.5.
Solo de pérdida de ingresos nosotros vamos a tener cerca de 1.000 millones al final del año. Más la deuda, más la brecha que ya traíamos de 645, eso hace una brecha 1.600. Para 2021. Nosotros bien hubiéramos planteado una brecha de 1.645 millones. Pero como hemos sido responsables y hemos ido bajando la brecha cada año que el presidente Bukele ha estado en la gestión, nosotros presentamos una brecha por 1.342.5 millones para el año que viene, más o menos 300 millones de diferencia. Esa es la brecha que se tiene no financiada. Esa es la brecha no financiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros de la crisis no podemos salir sin una expansión del gasto fiscal. La CEPAL lo decía, de hecho ayer emitió un comunicado la CEPAL de donde sí advierte de la situación de la deuda, pero la situación de la deuda no la provocó este gobierno y eso queremos ser muy claros. Nosotros heredamos un 70% de endeudamiento del país. Quienes cayeron en default en 2017 fueron los gobiernos anteriores, no nosotros. Entonces, nosotros heredamos este nivel de deuda y además hemos tenido que manejar la crisis por COVID-19. Por pandemia. Y hemos tenido muy buenos resultados, Moisés. Gracias a Dios somos de los países menos afectados, no solo en la región centroamericana, sino en toda América Latina. Pero si nosotros no hacemos una adecuada recuperación económica, de nada habrá servido. Entonces, básicamente, los press release de las agencias calificadoras de riesgo en este momento son: nos preocupan ciertos temas, hagan una buena reactivación económica. Y por eso nosotros en el presupuesto 2021 hemos presentado el presupuesto más ambicioso en materia de inversión pública en la historia del país. Hemos incrementado cerca de un 21% la inversión pública respecto de este año, para el año 2021, y estamos invirtiendo prioritariamente en educación, en salud y en seguridad. El Fitch lo que dice es: el presupuesto salvadoreño para el 2021 presionaría la calificación soberana. Presionaría, no dice sí, la bajaría. No la bajaría. O sea, pero dice presionaría, sí, va a tener que ser extremadamente bien manejada. Claro, pero nosotros hemos sido muy responsables también, Moisés, a la hora de presentar el presupuesto. ¿Por qué? Porque a diferencia de los gobiernos anteriores, nosotros sí estamos combatiendo la evasión. De hecho, bueno, no sé cuánto tiempo más tendremos en el programa, pero por si ya no nos queda tiempo de hablar sobre el plan antievasión, invito a que nos acompañen a todos los medios de comunicación y que estén pendientes hoy es jueves, ahora, ¿verdad? Porque hoy es jueves de evasores y hoy vamos a presentar nuevos avisos a la Fiscalía General de la República por presunta evasión, y además de eso vamos a hacer pública una sentencia de una de las cámaras de lo penal que consideramos que es extremadamente dañina para los intereses del Estado. Dañina para los intereses del Estado. Nosotros habíamos presentado un presunto caso de evasión que estaba en fase apenas de instrucción. Se habían dado medidas sustitutivas y pues ayer básicamente con una resolución de la Cámara se dice que se sobresee definitivamente al imputado, lo cual creemos que es de verdad algo que no es concebible en materia de por bastante dinero. Es por temas de evasión y con mucho gusto lo vamos a hacer público en las instalaciones de la Sultana de la Fiscalía General de la República. Bien, muy bien, gracias por continuar con nosotros. En la primera parte nos visita esta mañana el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, quien va a estar con nosotros todavía unos cuantos minutos más. Vamos a tratar de cubrir varios temas. Otro de ellos, y que se menciona, es el uso de la tarjeta de crédito, por llamarlo de esta forma, letes y cetes, quienes señalan que ya ha ocupado todo lo que puede de la tarjeta de crédito. Vea, Moisés, nosotros también hay que aclarar algunos temas respecto a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos tenido que pagar ciertas obligaciones de corto plazo que nos heredaron también los gobiernos anteriores. Nosotros solo en la administración del presidente Bukele hemos pagado 3.092 millones en materia de deuda heredada de gobiernos anteriores, 3.092 millones. De esos 3.092 millones son 230.5 millones de CETES y 795.7 millones de LETES. Estos son mecanismos de financiamiento de corto plazo, es decir, tenemos más de 1.000
30 millones pagados solo en deuda de corto plazo que nos heredaron los gobiernos. Bueno, en este caso nos tocó tomar el mando de parte del gobierno del FMLN, pero eso es lo que nosotros pagamos. Y los letes y los CETES estaban ya muy cercanos al valor tope que establece, le permite la ley. Que permite la ley. Eso lo pagaron el año pasado, ministro. Nosotros hemos tenido que venir haciendo refinanciamientos, Moisés. Solo son refinanciamientos. ¿Por qué? Porque los niveles de ingresos todavía nosotros no nos permiten para ir bajando esos niveles de deuda y poder realmente darle una sostenibilidad a esos mecanismos de financiamiento rápido o de financiamiento de corto plazo que son los CETES y las LETES. Entonces ellos hablan mucho de cuánto, miren, este gobierno ha recibido tantos millones en LETES, tantos millones en CETES, sí, pero lo que no dicen es que muchos de esos millones se destinaron a pagar los rollovers que ellos nos dejaron, es solo refinanciamiento, o sea, las entradas de efectivo ellas sí las cuentan, pero las salidas de efectivo que sirven para pagar esa misma deuda no las cuentan. Entonces, claro, así es fácil llegar a una suma de 10 millones, 15 mil millones o como yo les decía, pues con sarcasmo, últimamente ellos hablan de chorrocientos millones que nos han entregado, pues, o sea, esa cifra no existe. Lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva no es así. Cierto, no es cierto. Mire, yo he escuchado y he reescuchado la intervención que tuvo en la Asamblea. Porque ellos se fijan solo en los ingresos, Moisés, solo en el ingreso, pero no cuentan los rollovers. Pues sí, por eso. Ajá. Pero de ingresos sí ha tenido más de 2.000 millones. Claro que sí, si el presupuesto general de la Nación son 6.426 millones para este año. Ellos dicen, el gobierno contó con 15 millones diarios durante la pandemia. Pues sí, no contamos con menos plata que la que deberíamos contar, pues si dividimos 6.426 millones entre 365 días del año, son 17 millones diarios. Eso debimos haber tenido. Pues es decir, que la Asamblea todavía, en conjunto con el COVID-19, que nos hizo perder los ingresos, nos ha restringido a 15 millones diarios. Si la Asamblea hubiera aprobado los financiamientos, nosotros hubiéramos tenido no solo los 17 millones diarios que debimos haber tenido para un año normal, sin pandemia, y para cumplir con todas las obligaciones, y también hubiéramos tenido aquellos gastos adicionales que surgieron durante la emergencia, porque hoy por hoy nosotros hemos tenido que hacer frente a la pandemia con gasto ordinario. Como lo dije, los 300 millones que se le entregaron al órgano ejecutivo para la emergencia no ajustan ni para las transferencias de $300 que le hicimos a todos los salvadoreños. ¿Cuándo se les pagó? Cuando se les hizo la entrega de los $300. Muy bien. El Fondo Monetario Internacional insta a invertir en infraestructura, sí, y el Banco Mundial a reducir la deuda. Sáqueme de una duda, ministro, así para que quede con sus palabras grabado. Sí. La deuda para el próximo año, ¿a cuánto va a llegar de acuerdo a sus cálculos? Nosotros hemos presentado, como te decía, nosotros heredamos una deuda de 1.200 millones. Esa era la brecha, esa era la brecha del año 2019, 1.200, correcto. Entonces nosotros vamos a sumar, reducimos para este año a 645 y para el año que viene se está previendo que sean 1.342 millones la brecha. Entonces esto más o menos va a hacer llegar, de aprobarse todos los financiamientos, todos, que ahorita no se aprobaran todos, que ahorita no se vislumbra que sean, pues podría rondar más o menos entre un 91 y un 93%. Incluyendo la deuda previsional, sí, ¿verdad? incluyendo todo. ¿Cuánto me dice? Entre el 91 y un 93%. Esto le está pasando a muchísimos países, Moisés, y sobre todo aquellos países en los que los gobernantes que estuvieron antes de COVID-19 fueron totalmente irresponsables con el manejo de su deuda externa. Y eso es lo que ha tenido El Salvador. Ha tenido unos gobiernos que fueron irresponsables. Los gobiernos del FMLN endeudaron más o menos por cerca de 9.000 millones de dólares al Estado salvadoreño, y los gobiernos de Arena endeudaron por casi esa misma cifra, cerca de 9.000 millones. Entonces nosotros recibimos una deuda de cerca de 18.000 millones. Esta presión fiscal generada por las malas administraciones anteriores, nosotros la estábamos corrigiendo, pero vino COVID-19 y tuvimos que hacer una expansión del gasto. La CEPAL ayer mismo en uno de sus papers dice que la forma de salir de la crisis fiscal en este momento es con una política de gasto expansiva que priorice educación, salud y también la inversión pública.
Esas tres aristas es justamente lo que nosotros estamos presentando en el presupuesto general de la Nación para el año 2021. Estamos dando justamente la salida que están previendo los organismos multilaterales y los organismos que supervisan las actuaciones de los países en el mercado de valores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, Moisés? Corrigiendo lo que nosotros heredamos. Pero necesitamos también de la buena voluntad de los señores diputados para corregir por completo pues todo este comportamiento. Ahora, los niveles de deuda y de crecimiento, señor, podrían llevar al país a una situación muy delicada de impago. Le pregunto esto porque la revista Forbes, para el caso, presenta de que los tres países más golpeados en la región, con knockout en el 2020 serían El Salvador, Nicaragua y Panamá. Yo creo que es bastante también, digamos, apocalíptico poner un knockout, ¿verdad? A economías como Brasil, economías como Argentina, como México, han tenido caídas o se prevén caídas arriba del 10% del PIB todavía. La caída general del PIB en América Latina es del 9.1%. El Salvador está previendo tener una caída de entre un 7.5 y un 8.5% a lo sumo. Entonces tampoco hay que ser tan fatalistas, Moisés, pero claro que hay que preocuparse y ocuparse del tema sobre todo. Hay que ocuparse de la deuda y nosotros nos estamos ocupando de ella. Como te decía, nosotros bien pudimos y teníamos las razones técnicas para presentar una deuda más alta por más o menos 2.000 millones o 2.500 millones, pero hemos sido responsables, hemos reducido el gasto corriente, hemos invertido prioritariamente en educación, que estamos llevando la educación a un 5% del PIB. Moisés, algo nunca antes visto. El presidente Bukele básicamente ha subido un punto porcentual del PIB a la inversión en educación por cada año de gestión. Entonces, estamos invirtiendo en estas áreas. Creemos que es un momento en el que todas las economías debemos corregir el rumbo, no solo El Salvador, todos. La CEPAL dice 9.1% de caída general del PIB para América Latina. Entonces, no hay que ser también tan fatalistas, pero tampoco debemos apartar el dedo del renglón. Hemos recortado en rubros de comunicaciones del gobierno, por ejemplo, que todos nos decían, mire, pero siguen invirtiendo en publicidad y no sé qué. Y yo lo conversaba con el presidente Bukele, recortamos 8 millones del presupuesto de comunicaciones, que es algo que yo les quería aclarar, porque las empresas privadas hacen publicidad y los estados hacen comunicaciones. Pues una campaña del dengue es una comunicación, no es una publicidad. Sí. Una campaña para lavarte las manos por COVID-19 son comunicaciones, no es publicidad. Pero reducimos de 22 millones a 14 millones el presupuesto de todo el órgano ejecutivo en materia de comunicaciones. Ok, preguntan también, amigos televidentes, y lo pongo tal cual lo escribe María Eugenia Navas. ¿Sí? Se anunció un nuevo periódico El Salvador. ¿De dónde sale el presupuesto para esto? ¿Y por qué no se aconseja priorizar para otros temas más importantes? Esta es una empresa estatal. Nosotros con las empresas estatales hay que recordar que no se trasladan fondos del Fondo General de la República. Así que es parte de, digamos, de las estrategias del Ejecutivo como tal. Yo no estoy inmerso dentro de esas estrategias, pero lo que sí te puedo asegurar es que como son empresas estatales, tal como lo anunció el presidente, no hay traslado de fondos del Fondo General de la República. Del Ministerio de Hacienda, de las arcas del Estado no se paga nada de eso. No hay traslados. Entonces, yo sé que el periódico tal vez tiene inquietos a ciertos periódicos que ya no venden muchos ejemplares, ¿no? Ministro, por favor. No, y digo esto porque hay varios, pues, no son uno, dos, ni tres, pero hay varios que tal vez podrán estar inquietos un poco por el tema, pero es parte de la democracia y es parte de la libertad de expresión, ¿no? Además, el Estado salvadoreño está facultado para este tipo de cosas, pues el Canal 10 es parte del Estado, la Radio Nacional de El Salvador es parte del Estado, son medios de comunicación estatales que siempre se han usado, ¿no? Así que lo único que nosotros hacemos es hacer un uso responsable de estos medios, como tal, Moisés. Muy bien. Tengo que hacerle la pregunta obvia y con esto casi termino. Bueno, naturalmente esperando de que hayan buenos resultados el sábado y no sé si ya algún funcionario le confirmó, no sé si diputado... El diputado Guadalupe Vázquez ha confirmado su asistencia el día sábado. Él es de Ghana.
Sí, sí. Él casi no es invitación, es mire, tiene que venir. No, tampoco. Tampoco tiene que venir. El ministro de Hacienda no le puede imponer a ningún diputado. Bueno, de hecho, el diputado presidente dijo, bueno, ¿y él quién es para venirnos a decir qué hacer aquí en la Asamblea Legislativa cuando pedí que separáramos planillas? Bueno, tiene razón. Yo hice una solicitud, un pedido como ministro de Hacienda. Yo no les estaba imponiendo. Les pedí que para ayudarle a sus empleados, ellos que decían que estaban tan comprometidos con sus empleados, que se les pagara primero. Que se les pagara primero y que separaran las planillas. Y dijeron, no, o nos paga a todos, o nos paga el sueldo de los señores diputados, o que no transfiera nada. Eso fue lo que dijo el diputado presidente. Pero, como él bien lo dijo, yo no soy quien para imponerle nada a ningún miembro de la Asamblea Legislativa. Pero en este momento ya recibió confirmación. Solo del diputado Guadalupe Vázquez, que lo vi por redes sociales, que él confirmó la asistencia, pero de ninguno de los demás entes invitados o de las demás personas invitadas hemos tenido confirmación. Ojalá que la tengamos este día, ¿verdad? Y empecemos también ya a hablar sobre los financiamientos COVID y también tal vez cómo ven ellos el presupuesto también, ¿verdad? Que es otra de las partes. No creo que lo hayan estudiado todavía. No sé, nosotros estamos listos para discutirlo, pues nosotros les dijimos que a pesar de que tenemos mucho trabajo en esta época del año, con mucho gusto estamos en la disposición de ir a discutirlo. Estoy esperando que me convoquen todavía. Por el bien del país, ojalá y de resultados. Que sí, y ojalá se puedan tener resultados concretos y de alguna forma saber manejar lo más inteligente el presupuesto del próximo año, porque se ven situaciones delicadas. Y termino. El CES ya no se va a pagar en el 2021. La contribución especial. Nosotros vamos a presentar este día por la tarde en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley del presidente Nayib Bukele para que exista una modificación a la ley del CES y una prórroga de su vigencia, es decir, que se quede vigente solo en la contribución que hacen los grandes contribuyentes. Estas son empresas que ganan arriba de, si no mal recuerdo, de 500,000 es el monto que se ha establecido, con ganancias arriba de $500,000, $500,000 en su declaración de impuestos sobre la renta, y vamos a quitar la contribución especial que pagaban los ciudadanos comunes y corrientes, digamos la del consumo. Esa la vamos a quitar. Esto hay que recordar que el presidente Bukele lo anunció durante su campaña. Yo también recuerdo que el candidato presidencial de Arena de aquel momento también decía que estaba en la misma disposición de eliminar el CES para la ciudadanía, pero ellos querían eliminar todo. Nosotros dijimos, no, hay que ser progresivos, ¿verdad? El que tiene más, que pague más. Entonces vamos a dejar siempre la contribución para grandes contribuyentes, que en este momento pues necesitamos un poco más de solidaridad de nuestros empresarios que más ganan. Esto no afecta a los pequeños empresarios ni a los medianos, solo grandes contribuyentes con ganancias arriba de $500,000. Les vamos a pedir un poquito más de solidaridad con nuestra sociedad, y a la vez también le vamos a dar competitividad al mercado, porque vamos a quitar un impuesto al consumo. A las grandes empresas se les va a subir entonces. A las grandes empresas se va a mantener la contribución. Vamos a presentar un pequeño incremento para que ellos nos ayuden. ¿Un pequeño incremento? Sí, un pequeño incremento. ¿Y ese pequeño incremento de cuánto es? Moisés, es más o menos un 3% de lo que ya estaban ellos pagando. Entonces vamos a hacer esta iniciativa, esperamos contar con la anuencia de los diputados, porque ellos nos dijeron que estaban también en la misma línea durante la campaña presidencial de Arena. Entonces, creemos que entonces vamos a tener los votos. Y como lo digo, esto no afecta a los micros, ni a los pequeños empresarios, ni a los medianos. Solo aquellos con ganancias arriba de $500,000. O sea, es digamos, el que mayor capacidad de pago tiene. Pero además, a este contribuyente grande le estamos dando el beneficio de que ya no tenemos un impuesto al consumo que encarecía los productos que ellos mismos vendían. Entonces, ellos tributaban por dos vías. Encarecían su producto por el impuesto al consumo que pagaba la población, y por ende eso les bajaba la venta y les restaba competitividad en el mercado, y además les tocaba dar la contribución directa, entonces por su ganancia. Entonces nosotros vamos a dejar solo la contribución directa. Esa contribución directa para las grandes empresas, los grandes empresarios, con ganancias arriba de 500,000, me dice, ¿verdad? Ya no va a ser 5, sino que va a ser 8.
Más o menos, por ahí va a andar. 8 puntos. Sí. Eso va a ser trasladado al final, ministro. Bueno, será digamos, eso ya es materia de estrategia empresarial, pues, o sea, pero el impuesto es un impuesto directo, este no es el IVA, ¿ya? Entonces, por eso es que es un impuesto directo y grava solo la ganancia que tienen las grandes empresas. ¿No hay nuevos impuestos ni nada? No hay nuevos impuestos. IVA, aumento del IVA. No hay eso, y eso queremos ser aumento de la renta. Queremos ser enfáticos. Nosotros no estamos implementando nuevos impuestos, para nada. No estamos incrementando el IVA, no vamos a incrementar el impuesto sobre la renta. Es más, este es el momento, como digo, de liberar los impuestos al consumo, como lo estamos haciendo con el CES. Porque eso es lo que pagaban todos los salvadoreños. O sea, alguien iba a poner una recarga y le cobraban el 5%. Alguien iba a comprar un celular y tenía que pagar el 5%. Sí. Alguien compraba un iPad y pagaba el 5% de la contribución especial. Entonces, nosotros en este momento estamos aplicando medidas anticíclicas y una medida anticíclica pues es liberar impuestos que graven el consumo. Muy bien, no me había fijado en la hora, ministro, sí. 7:25, tenemos al próximo invitado ya esperándonos vía Zoom. Le agradezco la oportunidad que hemos tenido de conversar con usted. Gracias, Moisés, y gracias pues a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista, y pues cuando tú nos invites con mucho gusto los acompañamos. Creo que la próxima semana es extremadamente necesario después de la reunión del sábado. Claro, con mucho gusto asistimos las veces que sean necesarias y pues para darle las aclaraciones a toda la población salvadoreña. Muchas gracias, Que tenga un feliz día. Gracias. Por la invitación. Gracias por haber